Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Bueno, otro veterano de las Fuerzas Aéreas que afirma que Estados Unidos tiene un programa de recuperación de naves no humanas que aterrizan o que se estrellan en nuestro planeta. Sí, compañeros y compañeras, un veterano de las Fuerzas Aéreas norteamericanas de nombre David Cruz, al realizarle una entrevista, dijo esto. Usted es uno de los exfuncionarios de inteligencia más confiables en inteligencia y defensa de los Estados Unidos. Sí, lo fui. A usted le confiaron los secretos más íntimos. Sí. ¿A qué conclusión llegaste al terminar tu trabajo con la fuerza de trabajo de UAP? El grupo de trabajo UAP rechazó el acceso a un amplio programa de recuperación de accidentes. Cuando dices recuperación de choque, ¿a qué te refieres? Me refiero a la recuperación de vehículos técnicos de origen no humano. Diles naves espaciales si quieres, son vehículos de origen no humano, exótico, que han aterrizado o se han estrellado. O sea, tenemos naves espaciales de otras especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. Estás bromeando, ¿no? Creí que era una locura y que al principio me estaban engañando, que era una artimaña. La gente comenzó a confiar en mí, se me acercaron. Se me acercaron muchos oficiales y exoficiales. A muchos de ellos los conocía de casi toda mi carrera. Me confiaron que eran parte del programa, nombraron el programa. Yo nunca había escuchado de él y me dijeron, basado en todo el testimonio, y me dieron documentos y otras pruebas, que en efecto existía un programa en la Fuerza de Trabajos UAP al que no teníamos acceso. Si tienes la razón, si nos estás diciendo la verdad, a todos, a todo el público norteamericano se le ha estado mintiendo durante décadas. Sí, hay una sofisticada campaña de desinformación que hace al público de Estados Unidos su objetivo y es extremadamente no ético e inmoral. Le estás diciendo a la raza humana por primera vez que un oficial representante de inteligencia de alto nivel del gobierno norteamericano está diciendo públicamente que no estamos solos. Definitivamente no lo estamos. Los datos apuntan absolutamente de manera imperativa que no estamos solos. Tenemos cuerpos, tenemos especies no humanas. Pues naturalmente cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces encuentras pilotos muertos. Y aunque no lo creas, por más fantástico que suene, es verdad. Tengo que estar seguro de esto. No lo estás inventando. Esto no es una mentira. No, para nada. Porque todos los que ven esto ahora te ven a la cara y se preguntan, ¿esta persona dice la verdad? Digo la verdad. Y me siento aquí bajo un enorme riesgo hacia mi persona y un obvio riesgo profesional por hablar hoy contigo. Y es importante señalar que esta declaración del Pentágono desde AARO alega que este programa ultra secreto, es tan secreto que guarda los secretos de AARO. Exacto, y si lo que dice es verdad, toda la gente a ese alto nivel ni siquiera sabría que todo esto pasaba. Tengo que preguntarte, cuenta una historia convincente, y muy poca de esa historia parece conocimiento de primera mano. ¿Está repitiendo lo que alguien más le dijo o lo que alguien más le mostró? Sí, eso es lo que hace. Y dice que ha hablado con un determinado número de gente que tienen posiciones de un nivel muy alto. También tiene el nivel más alto de información de material clasificado y que puede recibir. Revisamos su historia, todas sus credenciales. Lo revisaron, pues. Lo revisamos por completo. Desafortunadamente no. Además, un par de personas hablaron públicamente para respaldarlo. Gente de alto rango. Así fue, sí. Salió un artículo hoy en la mañana y creo que es interesante que no existe esfuerzo alguno que intente desacreditarlo del Departamento de Defensa. Muchos podrán decir que es un montaje publicitario, otros que por la reputación bien merecida de engaños y falsedades a los que nos tiene acostumbrado el gobierno norteamericano, que todo es mentira. Y otros dirán que es imposible. Pero lo cierto y verdad es que ya son muchos los que se suman para destapar la única verdad, de que no estamos solos.
Y a continuación os presento algunas de las mejores evidencias que he podido recopilar, donde podréis ver algunos cruces, vamos a llamarlo así, entre aeronaves civiles y militares con ovnis no terrestres. Algo que cada vez se repite con más frecuencia. Año 2020, en China, el 17 de junio, un ovni con forma discoidal seguía muy de cerca a un avión militar de la nación asiática, de China. El objeto termina por acelerar hasta situarse justo enfrente de la aeronave militar, a muy pocos metros. Impresionante, ¿no os parece? Pues miren con atención esta grabación que os muestro, ya que es uno de los registros más actuales que se han conseguido grabar en vídeo. El 5 de junio del 2021, un testigo consiguió esta grabación espectacular de cómo un ovni persigue a una aeronave que sobrevolaba la ciudad de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. En la grabación se puede ver con toda claridad cómo ese objeto, al cual no se le aprecian alas en su estructura, ni luces de señalización aérea, ni ningún tipo de propulsión, se encontraba siguiendo a que al parecer era militar. Pero es que solo unas semanas atrás, el 18 de abril del año 2021, en el estado de California, Estados Unidos, ocurrió un caso muy similar que consiguió grabar un transeúnte que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el cielo justo por encima de él. En la grabación se puede ver cómo el objeto misterioso y muy luminoso, que incluso se apreciaba una cola de energía tras de él, llegaba a conseguir adelantar a un jet de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y que tras acelerar y rebasar al avión militar, el objeto desciende cambiando de dirección hasta desaparecer entre las nubes. Increíble, ¿no os parece? Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.